nada más. La idea de este workshop eh, nació cuando el simposio era presencial y esto era un taller para estar en un lugar, todos compartiendo, haciendo cosas con las manos, saliendo afuera con el sol. Así que vamos a tratar de presentar algunas ideas en este formato que es, si bien es útil, porque de hecho se demuestra que el simposio está funcionando muy bien, pero el espíritu de un taller para que la gente y todos podamos compartir nuestras ideas y trabajos que hemos hecho, bueno, es bastante diferente. Así que lo que hice fue organizar estas ideas en una presentación, en un PowerPoint, como para que luego podamos conversar y compartir si, bueno, los acuerdos o no, las historias de cada uno con respecto a estas experiencias didácticas que hemos hecho. Así que la idea es, eh, perdón, la otra cosa es, pueden abrir los micrófonos en cualquier momento y preguntar mientras estoy hablando. No esperemos, no es una conferencia, ¿de acuerdo? Está presentado así para organizar un poco la idea, pero pueden preguntar cuando ustedes tengan ganas. La idea es esta, es dispositivos didácticos que permiten el seguimiento de estados de iluminación. Entonces, eh, ¿cuáles son los elementos que a mí me preocupan de estos dispositivos? Lo primero es vivenciar y tomar conciencia de ciertas regularidades lumínicas que hay en el entorno donde vivimos, tanto a través de la luz como a través de las sombras de los objetos iluminados. Eso implica las concepciones de espacio y tiempo, que son tan esenciales en la astronomía, habitualmente no son las que más se trabajan en la educación, lamentablemente. Fortalecer la observación y el registro. Fortalecer la sistematicidad en la observación y el registro del contacto con el cielo en particular. No estamos hablando de otro tipo de experiencias que no sea a ojo desnudo y en contacto con el cielo real. Y trabajar con otros, siempre. Preguntarnos críticamente, en principio, para qué hacemos lo que hacemos, en especial para qué sirve registrar las regularidades, materializar las regularidades, es decir, cuando yo veo que algo tiene una repetición, por así decir, yo puedo construir algún tipo o dispositivo o de costumbre social. A eso le llamamos materializar las regularidades lumínicas. Y comprender que la vida en sociedad todavía hoy está inmersa en esta dinámica del universo que compartimos. Muchas de las cosas que hacemos, aún en la vida de las sociedades más urbanas, tienen allá lejos sus fundamentos astronómicos que están quizás escondidos en la historia. Entonces voy a mostrarles rápidamente algunos dispositivos que usamos. En realidad, todos nosotros los usamos, pero es el disparador de esta reunión. Vamos a hablar de un fotómetro natural, no intencional, es decir, no vamos a construir un fotómetro, sino que vamos a tomar conciencia de algunas cosas. Vamos a hablar del gnomon recto vertical, vamos a hablar de la esfera lisa, del globo terráqueo paralelo y de relojes de sol. Esos son los dispositivos didácticos que nos van a permitir seguir, observar, registrar los fenómenos lumínicos a nuestro alrededor. Fotómetro, ¿por qué? Porque uno intuitivamente ve las cosas iluminadas y asume ciertos momentos del día, etc. Esta imagen del telescopio del observatorio de acá a la izquierda la usó Pasakov el otro día y me gustó por esta faceta que tiene la estructura. Y claramente, si uno preguntara de qué lado está el sol en esta foto, está claro que es fácil de deducir. Y si yo le dijera, por ejemplo, que esta arista que está acá, ¿se ve, no, mi cursor? ¿Se ve la flechita? Si yo dijera que esta arista es el meridiano, apunta al sur, en este caso que esto es del hemisferio norte, ustedes me dirían rápidamente, podrían deducir
¿a cuántas horas del meridiano está el Sol? O sea, ¿cuánto hace que pasó el meridiano o cuánto hace que está, a cuánto le falta para cruzar el meridiano? Es decir, uno puede, por el estado de iluminación de las caras y por comparar el estado de iluminación de las caras, poder deducir la posición del Sol en el cielo. Estos son fotómetros de comparación, muy sencillos, pero que no los construimos para eso, pero en la vida cotidiana los vemos permanentemente. Las caras de los edificios. La foto del centro es en el sur de Argentina, en la Patagonia, cerca del Cerro Fitzroy, en Santa Cruz. Uno claramente puede decir de qué lado está el sol por el estado de iluminación de las caras de la montaña. Y los que vivimos en esta zona, hasta podríamos decir, bueno, eh, cuántas horas pasó desde que el sol estuvo en la línea norte-sur, por ejemplo. Bueno, si uno los construye a los fotómetros estos, simplemente con hacer cuerpos facetados ubicados de una determinada manera, tenemos tanto un determinador de mediodía solar verdadero, por ejemplo, un marcador de mediodía solar verdadero por comparación de iluminación de ambas caras. Si esto fuese el meridiano, cuando esta cara y esta cara brillan igual, debería estar el Sol en el meridiano. O sea, debería ser el meridiano solar verdadero. Siendo a lo que sí construimos y lo usamos permanentemente y en forma totalmente intencional, hablamos del gnomon. Gnomon es una varilla sencilla. En nuestro caso, acá ponemos una arandela que tiene un agujero por la cual pasan los rayos del Sol. Desde la base hasta el agujero mide 1 metro. Eso es porque después nos permite hacer, cuando podemos, ciertos cálculos matemáticos que se facilitan mucho cuando un cateto mide 1 metro, exactamente. Está vinculado con la expresión de esta longitud de la sombra utilizando tangentes y esas cosas. Que no siempre se usan porque en los niveles más bajos de la educación no hablamos de trigonometría, pero en principio la potencialidad del dispositivo es que se podría trabajar sobre eso. Después, la luz que pasa por el agujero y llega al suelo la materializamos con un hilo y la luz, la sombra, mejor dicho, que proyecta el gnomon sobre el suelo, lo materializamos con otro hilo y entonces se van armando estructuras. Podemos ubicarnos geográficamente utilizando la simetría espacial y temporal que genera el movimiento de la Tierra y viceversa el movimiento del Sol alrededor nuestro. Entonces, cuando las sombras son simétricas, la bisectriz nos permite encontrar la línea norte-sur y el instante que corresponde al paso del Sol por esa línea norte-sur es lo que llamamos mediodía solar verdadero. Cuando sistemáticamente observamos con un gnomon, no solamente todos los días del año, sino en equinoccios y solsticios, los hilos de luz y los hilos de sombra generan ciertas estructuras tridimensionales muy hermosas, que son conos, son secciones de conos en el espacio tridimensional, y el corte de esos conos sobre la superficie del suelo son cónicas, rectas en los equinoccios y pérbolas en los solsticios. Esas curvas que son medio mágicas, que uno nunca sabe de dónde salen, acá te las muestra la propia naturaleza, sin más que observar sistemáticamente las sombras de objetos. Con esto se pueden hacer muchos cálculos, tanto cualitativos como cuantitativos. Se puede calcular eh, latitud, etcétera, vamos a ver, pero también se puede calcular con la cobertura de sombras del suelo en los 3 casos. La cobertura espacial de sombras en el suelo me vincula a cuántas horas de luz directa del sol hubo en cada día. Entonces, con este dibujo con esta foto, yo podría calcular exactamente cuántas horas de luz hay en cada lugar de observación y cuántas de noche en solsticios y equinoccios.
Esto lo hemos utilizado en escuelas primarias con proyectos de larga duración. Esto es la provincia donde yo vivo, que se llama Chubut, en la Patagonia. Para que tengan una idea, ya que está Rosa y varios amigos más, Guillermo, esto es más grande que la península ibérica, más o menos. Así que eh, nosotros hicimos escuelas, estos cuadraditos son las escuelas que trabajamos juntos, usando desde un Newman durante 2 años, todas las semanas observando, ir construyendo conceptos de espacio y de tiempo hasta culminar en la construcción de un reloj de sol ecuatorial en cada escuela. Los chicos de este proyecto tenían 11, 12, 13 años. O sea que eh, lo que cambia aquí es la sistematicidad en la observación, no la edad. La edad no es un problema nunca para estas cosas. Siempre utilizando el Neomon, por eso todavía no cambié de dispositivo. Hemos hecho muchos otros proyectos de larga duración, en particular durante el equinoccio del 2009, el Año Internacional de la Astronomía. Hicimos un proyecto con estos circulitos, son todas las ciudades dentro de América del Sur que trabajaron. Observamos el equinoccio al mismo instante, el mismo día digo, todos los lugares, y ahí fuimos viendo qué tenemos en común y qué tenemos de diferente. Obviamente todos pudimos medir nuestras latitudes. Luego trabajamos otros 2 años más, observando equinoccios y solsticios, siempre con un Newman recto vertical, y obtuvimos el valor de la oblicuidad de la eclíptica, dado que la comparación, si bien la altura del Sol en cada lugar es diferente, las diferencias de altura en equinoccios y solsticios es común para todos. Entonces, si bien los que estamos en la Patagonia siempre el Sol está más bajo que los que están en Manaos, en Brasil, la diferencia de altura a mediodía entre solsticios y equinoccios es para todos común. O sea, tenemos cosas que son propias y cosas que son comunes. Y sacamos la oblicuidad de la eclíptica como un valor propio de todos los equipos de trabajo. Años después hicimos un proyecto que se llamó Construcción Observacional del Analema, siempre con un Newman vertical, que consistía en medir a una hora civil el instante de tiempo de la sombra del Newman. Entonces, la diferencia entre el tiempo solar verdadero y el tiempo medio en cada momento, más el ángulo que el Sol tiene en cada lugar, nos permitía encontrar la curva analémica. Esto se hizo también entre, como estaba el dibujo recién acá, desde Colombia hasta Argentina, participamos muchos países y muchos grupos dentro de cada país. Aquí tienen el Newman, la hipérbola de junio, la hipérbola de diciembre, la recta equinoccial y la analema de todo un año de observación. Después el otro dispositivo es una esfera lisa, que es una esfera que no tiene ningún tipo de marca ni ningún tipo de identificación de nada. Lisa es porque no tiene marcas, no por el color blanco. Y uno lo que registra son los terminadores, la separación entre luz y no luz, día tras día, y cuando observamos en determinados días, esto nos permite construir distintos conceptos. En particular, si observamos durante un equinoccio los terminadores, la evolución de los terminadores de los equinoccios nos permite determinar los polos geográficos sobre la esfera. O sea, los terminadores durante un equinoccio son meridianos. El corte de los meridianos son los polos. Si medimos los terminadores cada una hora de tiempo, la separación angular en los polos de los meridianos son 15 grados. Este es el inicio del sistema de usos horarios. Es decir, simplemente estamos usando un objeto iluminado por el sol y seguir la regularidad de esa iluminación. Si hacemos esto durante los solsticios, quedan, según el mes, digamos, según la estación, acá en el sur quedan
En diciembre, el- la secuencia de los terminadores va generando una región que es la que apunta al cielo, digamos, que para nosotros sería el casquete polar sur, y la que está debajo apuntando al suelo queda un círculo que nunca recibió luz directa en ese momento, solsticio de diciembre, y entonces es el casquete polar norte. Seguimos con gnomons ahora, pero pequeñitos, sobre una esfera lisa, y cuando tenemos un gnomon vertical, recto vertical, y la sombra del gnomon se da sobre su propio pie, estamos hablando de un paso cenital, de un paso solar cenital. Es decir, la perpendicular, la vertical astronómica del gnomon pasa por el Sol. Si uno busca el lugar geométrico de los puntos sobre la esfera durante un solsticio que cumple con esa condición, lo que estamos haciendo es trazar el trópico. En este caso está marcado el trópico de Capricornio, que fue en diciembre. ¿Está bien? Esto además tiene mucho que ver con que si muchos pueblos de la banda tropical del mundo, los marcadores temporales eran pasos cenitales, es decir, tanto sombras verticales como agujeros en cavernas, etcétera, que permiten el paso de la luz en ciertos momentos, eran marcadores temporales, a su vez que eran marcadores espaciales. De ahí podemos construir un reloj, un globo terráqueo paralelo, pasando de una esfera lisa y ya construyendo un globo que tenga la orientación correcta, exactamente paralela en el espacio a como está el planeta Tierra, y entonces ya construimos un globo terráqueo paralelo que es la herramienta fundamental para trabajar en didáctica de la astronomía a ojo desnudo. Ahí tienen una esfera lisa y un globo terráqueo, los globos estos, la posibilidad de jugar con lo pequeño y lo grande, siempre que recuerden que en astronomía, como trabajamos con ángulos, los ángulos no tienen escala, así que los 15 grados en algo grandote es lo mismo que los 15 grados en algo chiquito, así que si uno pone relojes de sol distribuidos sobre meridianos a saltos de 15 grados, los relojes van a marcar en tiempo real saltos de una hora de tiempo solar, ¿no? O sea que el conjunto que a nosotros nos importa que se pudiera trabajar permanentemente como dispositivo didáctico para registrar los estados de iluminación está conformado por un gnomon, que está aquí, casi fuera de la foto, una esfera lisa, un globo terráqueo paralelo y, si se puede, un reloj. Los ecuatoriales son muy buenos porque permiten materializar conceptos mucho más fáciles que otro tipo de relojes. Y si uno luego trabaja con las fotos, podemos encontrar que solo de una buena foto tomada con un estado de iluminación adecuado, podemos construir todos los conceptos de astronomía de posición que tienen que ver con latitud, colatitud, polo elevado, etc. O sea, no es un día, esto se hace con la observación y luego con el trabajo sobre el resultado de la observación y el registro sistemático. Esto tenemos un proyecto que lo creó Nicoleta y todavía lo dirige y tenemos muchos años por delante, que es el proyecto Globo Local, que reúne todas las observaciones y todas las fotos de, qué sé yo, desde la Antártida hasta el Polo Norte, pasando por todos los lugares donde nosotros pertenecemos, para comparar, para ver de qué manera lo que para cada uno se observa en cada lugar es local, pero podamos tener una perspectiva global y comprendernos mutuamente, entonces entender que no existe el arriba y abajo, el norte y el sur, todas esas cosas. Siempre decimos que el movimiento es liberación del globo terráqueo de su soporte fijo, pero también es un movimiento democrático en el sentido de que cada uno es equivalente a los demás. Y no hay ningún tipo de primer mundo versus el resto. El último dispositivo, si uno quiere, si se puede, es la construcción de relojes de sol. Relojes de sol que pueden ser intervenciones públicas, comunitarias, etcétera, o pueden ser pequeños relojes en escuelas. Aquí tenemos algunos de los que hemos hecho. El concepto de los relojes es el mismo para todos, es
materializar la regularidad que vemos en los estados de iluminación. ¿Cómo la materializamos? En este caso, con marcadores espaciales que nos permiten luego suponer que estamos marcando el tiempo. Es decir, lo que nosotros vemos sombras que cambian en la superficie de algo, pero en realidad lo que estamos haciendo es asumir que porque la sombra cambió en el espacio, lo que cambió es el tiempo, y entonces decimos que fabricamos un reloj. Esto es un analemático que está en la plaza central de nuestra ciudad. Tiene mucha simbología. Todas estas placas son 24 placas que juegan con el hecho de las 24 horas, y desde la primera, que es cuando se nombra por primera vez la palabra que da origen en lengua nativa a la palabra de nuestra ciudad, que es Esquel, se van hilvanando los hechos históricos que marcaron la historia, tanto local, regional como nacional de nuestra ciudad. Después hay una placa que dice presente y una placa que dice futuro, porque del presente no podemos saber qué hecho histórico es lo más relevante, y el futuro ya vendrá. Y después, bueno, hay juego con hojas nativas de aquí, la Cruz del Sur, y el ñandú, que es la ave patagónica que mira desafiante hacia el norte está acá, que también es todo un símbolo, ¿no? Y por último, las líneas meridianas, que son un dispositivo que en definitiva es de la familia de los relojes del sol, es una cámara oscura, pero nos permiten hacer cosas muy interesantes. La gente de Europa está acostumbrada a las cámaras oscuras en líneas meridianas en las grandes catedrales. En América creo que no hay ninguna, la verdad que no sé, pero y no abundan, así que es un instrumento hermoso, de mucha historia, de mucha cultura, de mucha historia de la astronomía. No hay que tener cuidado para hacerlo, pero bueno, esto está hecho en mi casa, en la puerta de entrada, y, y permite, un detalle muy interesante es esta elipse que se forma, eh, que en realidad es el disco del Sol deformado porque proyecta sobre el piso. eh, Cambia, el eje menor va cambiando día tras día, eh, acorde a la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, si uno registra ese cambio, se puede estimar la excentricidad de la órbita terrestre. Eso es un detalle interesante, difícil de hacer con una imagen tan pequeña como esto, pero en las catedrales de Europa se puede hacer muy bien. Bueno, entonces, ¿qué posibilidades brinda esta concepción para la enseñanza de la astronomía? Saber hacer viviendo en contacto con el cielo, sin que la tecnología sofisticada sea una condición necesaria, restrictiva y alejada de las personas. Saber construir conocimiento en general y científico en particular, fortaleciendo la vinculación de uno mismo con el universo y con los otros. A mí me gusta pensar, ya que están varios amigos aquí y escuchamos a otros en el simposio, que si tenemos esta concepción, si sabemos trabajar todas estas cosas, nosotros podríamos conversar con la gente de las culturas que hoy estudiamos en astronomía cultural, y entonces lo que contó Juan Antonio de Canarias y de España, o lo de Alejandro en América, no sé, montones. A mí me encantaría pensar que nosotros podríamos ir a conversar con esa gente y nos entenderíamos, porque ellos eran conocedores del cielo a través de esto, de varillas, de agujeros, de piedritas en el suelo, etc. Quizás ellos no comprenderían mucho de la astronomía de hoy, por la tecnología, por los conceptos en juego. Siendo honesto, yo tampoco entiendo muchas cosas, pero la pregunta es, un ejercicio mental. Si mañana toda la sociedad tecnológica actual desapareciera, ¿quiénes serían capaces de construir conocimiento asociado con el cielo todavía? Es decir, si mañana hubiera un blackout total, que desaparecía toda la tecnología que conocemos, la vinculación con el cielo la tendríamos todavía para construir conocimiento, ¿no? Al estilo de lo que hicieron las culturas ancestrales. Entonces, esa es una pregunta. A mí siempre me gusta pensar
que los astrónomos debiéramos ser por lo menos tan solventes como fueron nuestros antepasados. Y luego dedicarnos a la tecnología actual, porque esa es la astronomía actual. Pero es decir, yo no debería manejar un gran telescopio y hablar de estructuras complejas teóricamente, y luego salir al campo y no poder entender cómo funciona el cielo a ojo desnudo. O sea, me parece que ese es un requisito que debemos tener como astrónomos. Tenemos que tener eh, incluida en nuestra genética astronómica lo que hicieron los antepasados a ojo desnudo. Y luego, como hijos de nuestro tiempo, hacer toda la astronomía científica actual. ¿Se entiende? Bueno, eh, desde esta concepción trabajamos nosotros. Entonces me gustaría, si lo hubiéramos hecho presencial, habríamos jugado con objetos y discutido mucho más mientras que yo hablaba. Pero entonces la idea es que presentarles que esto es lo que yo hago en enseñanza de la astronomía y lo otro importante es que esto no significa que no hay que usar tecnología, ¿eh? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuál es el foco de la propuesta. Entonces ahora quedamos abiertos a lo que cada uno de ustedes quiera comentar. Quien quiera, abran el micrófono y conversemos. Mayra Lebrón Gía, tengo una pregunta. Usted mencionó que cuando trabaja con las escuelas, si van a trabajar, pues la posición del sol a lo largo del año, ¿no? Si ellos tienen que tomar las medidas anualmente o los maestros, eso corre con el calendario escolar y en el periodo que hay vacaciones. ¿Cómo se trabaja para obtener los datos ahí? Esa es mi pregunta. Organizándose socialmente como quieran las maestras y las familias. O sea, nuestra experiencia es que cuando el trabajo inicia en el ciclo escolar, después, por ejemplo, típicamente en Argentina, en América del Sur, eh, mediados de diciembre, enero y febrero es vacaciones, es receso. Entonces el solsticio de diciembre siempre es un problema. Bueno, nos juntamos fuera de la escuela a observar. Se acuerda con los maestros o con los estudiantes y sus familias y nos reunimos en donde sea, si la escuela está abierta en la escuela, si no en un descampado y nos observamos el solsticio. O si, por ejemplo, hay un eclipse, este eclipse, eh, ya las escuelas aquí están cerradas, bueno, nos reunimos con los estudiantes. Esta vez no, porque hay pandemia. O un eclipse de sol en enero, o uno de luna, eso nos juntamos fuera de la escuela. No, no es problema. Bien, solo quería comentarles una experiencia que he tenido con comunidades campesinas, ¿no? En las zonas, sobre todo del Cusco. Y es que allá en el Cusco, por ejemplo, hay espejos de agua con los cuales se observaban el cielo, que todavía siguen existiendo, ¿no? En Machu Picchu hay, pero también en otros lugares, y que el conocimiento de los niños y de los abuelos, porque esa es la forma que allá se maneja la observación astronómica, ¿no? Entre los niños y los abuelos, porque los adultos, entre comillas, están más dedicados a trabajar, ¿no? Y es ese conocimiento en las noches, se explica observando el espejo de agua, que es un charco de agua, una piedra en la cual se ha vaciado agua, las diversas constelaciones y estrellas que hay y que ellos conocen. Y es interesante, ¿no? Ellos sin tener la transmisión que uno, de un mundo occidental como el que tenemos, hacen su observación con algo bastante práctico, ¿no? Como mencionaba Néstor, ¿no? Utilizando un reflejo, en este caso un reflejo en la noche, que es con algo que es bien simple para ellos, que es el agua, ¿no? Eso quería comentarles. Puedo pedir, Walter, cómo marcha este dispositivo, porque hemos intentado, pero la luna sí se ve, pero las estrellas es muy difícil. Se ven las estrellas espejadas en el agua, de verdad, como...
Sí, yo las he visto despejadas en el agua. Cuando está bien, Sí, cuando está bien claro, ¿no? a ver, nosotros aquí no usamos charcos en piedra, pero tenemos los lagos. Y cuando el lago está totalmente quieto, el cielo se refleja perfectamente en el lago. No, nunca vi en un agujero, como dice Walter, pero en la gran superficie del agua, sí, muy Inclusive hermoso. les ha puesto varios nombres. Uno de ellos es las cajas Rumi, ¿no? Que ustedes ponen en internet y hay varios lugares donde muestran esas estructuras de piedra, sobre todo, en donde se ha vaciado agua y que sirven exactamente para observar el cielo, ¿no? En las noches. Sí, o sea, el tema con estas cuestiones es que en general no hay mucho registro de cómo podría ser un uso sistemático de ese tipo de observaciones en contexto. Entonces, si tenés la oportunidad de hacer un registro del uso concreto y sistemático de eso en comunidades contemporáneas, podría ser muy interesante. Porque, como decía también Nicoleta, no es sencillo, o sea, no bajo cualquier condición se observa un reflejo y no bajo cualquier condición el reflejo que se observa sirve para construir un panorama. En mi experiencia etnográfica, todos los casos que conozco son de observación directa hacia el cielo, no en reflejos. Entonces, si pudieras encontrar un registro etnográfico con contexto del uso de esta metodología, sería súper interesante. Voy a buscar y En les alcanzo. realidad, el, el- en realidad si uno dice, ¿para qué querés mirar en un agujero con agua si tenés el cielo? O sea, lo que está pasando es que el agujero con agua es un dispositivo con una cierta intencionalidad para determinar algo. Eso es lo que no está muy claro, porque ¿qué sentido tiene? Para eso me quedo mirando el cielo y la belleza del cielo la veo igual. Hola, hola a todos. Yo sí creo recordar Hola. en textos astronómicos antiguos europeos que recomendaban observar los eclipses de sol en los charcos o en un recipiente con agua. Y creo que eso también está en la cultura china. Yo no soy un experto en eso, pero yo creo que ahí sí que hay, claro, hay una clara intencionalidad. El sol es muy brillante y si la intensidad del sol disminuye, no sé ahora mismo cuánto, en el reflejo de un recipiente lleno de agua, y entonces ahí claramente es mucho más fácil. Evidentemente, tiene que ser un sitio con unas condiciones de luminosidad excepcionales para que se vea el cielo reflejado en el agua. Hoy en día, en las zonas nuestras pobladas, con la contaminación lumínica, yo creo que es casi imposible. Tenemos que irnos a sitios que pues son muy de un parque natural, una cosa así, que esté bien alejado de una gran ciudad para poder aprovechar eso como un recurso. Sí, el tema es que hay que tener cuidado, o sea, en realidad, o sea, si en algún momento se aconsejaba usar reflejos para observar eclipses, la disminución de la intensidad es un tanto relativa, así que hay que tener cuidado de todos modos. Pero, digamos, ese es un contexto en todo caso específico para un fenómeno específico. El caso acá de la observación de asterismos o la observación estelar nocturna, sobre la cual hay muchas cosas que se dicen en el caso andino, pero poca evidencia concreta de usos concretos. Por eso decía a Walter que sería súper interesante si él encuentra testimonios etnográficos contemporáneos de usos concretos y, como decía Néstor, puede recuperar el contexto del para qué, cuál es el sentido de esa observación, sería súper interesante. Voy a buscar eso. Néstor, yo quería hacerte un comentario, una pregunta. Como siempre, me encanta tu presentación, o sea, me parece súper interesante. Yo doy por hecho, porque conozco tu trabajo, que hay una primera instancia también, antes de llegar a esto que mostraste acá, de trabajo sobre el horizonte, sobre, por ejemplo, en el caso de Sol, de posiciones de Sol en horizonte, etc. En mi experiencia, tal vez el paso de esa etapa a la etapa que estás mostrando es la más compleja desde el punto de vista didáctico. Primero porque la primera parte suele estar bastante descuidada
y prácticamente no ocurre. Entonces, aunque tiene que ver con la observación de qué ocurre con el Sol en el horizonte, hay poca práctica concreta en contextos urbanos, y aparte presupone un punto de referencia centrado en el paisaje y en el lugar donde estás, pero el pasaje de esa experiencia a la experiencia de ver cómo eso podría ser pensado en el contexto de una esfera, ¿no? o de un geoide, es un pasaje complejo y delicado para el que aparte no todos los estudiantes se sienten motivados o interesados a hacer ese pasaje. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? En principio hay muchas más cosas, como decís vos, que no mostramos, pero la ubicación en el paisaje y la ubicación en el lugar desde donde vas a observar, conocer bien el lugar donde vas a observar, está claro que es eh, un primer paso. Y eso si bien es para todos, porque nosotros hemos trabajado con chicos de jardín de infantes, 5 años de edad, hasta adultos mayores, ¿no? Más de 80. Pero es más importante cuanto más chicos sos, el incorporarte a tu paisaje, ¿no? Ahora, el proceso de eh, empezar a marcar sombras de una varilla, pasar a la esfera lisa lleva su tiempo, no es que empezamos con la esfera lisa. Y el proceso para llegar a un globo terráqueo paralelo, que no siempre se trabaja a través de la esfera lisa, se puede trabajar el globo terráqueo paralelo sin pasar por la esfera lisa, no es problema, eso lleva también tiempo. Lo que pasa es que no siempre es un proceso gradual que hacemos todas las cosas con todos los chicos o con todas las personas en el mismo proceso. O sea, uno puede hacer un taller para docentes solo sobre globo terráqueo paralelo. Y bueno, ahí saldrán las dificultades y ahí tenemos que vincularnos con las cosas que no fueron trabajadas. Pero lo que yo mostré recién aquí del conjunto sería lo óptimo. Si vos me dijeras, a ver, Néstor, hacete cargo de una escuela que tiene inicial, primario y secundario, y vos vas a imaginar la secuencia de astronomía desde preescolar, 4 años de edad, hasta 18 que egresan del secundario, sería maravilloso, y hacemos todo esto. Entonces empezamos despacito, todos los años trabajamos algo, y terminamos construyendo un reloj de sol o alguna cosa compleja. Pero que esa cosa compleja no es una receta. Lo que se construye porque lo vivimos. Y lo vivimos y luego lo trabajamos eh, como es conceptualmente. O sea, no es que yo trabajo primero conceptual y después voy a ver si lo puedo ver en la realidad. No, primero lo vivimos y capaz que lo vivimos y no entendemos muy bien de qué se trata, pero conocemos cómo es. Después empezamos a trabajar la parte de fundamentos y luego la construcción. Eso sería lo ideal, ¿está bien? Está claro que como decía Mayra, con el sistema educativo formal, eso es muy difícil de lograr. Ninguna escuela tiene astronomía desde preescolar hasta secundaria y hacemos lo que se puede. Y lo que se puede muchas veces es extracurricular, extraescolar, en periodos de 2, 3 meses, o estos proyectos que eran proyectos de investigación e innovación, que había un acuerdo previo de que íbamos a estar 2 años haciendo lo mismo. Bueno, eso no es lo más común. ¿Puedo juntar una cosa? ¿Sí? El trabajo sobre el horizonte que mostramos en la charla el primer día con Néstor. Esto es no sé si se ve un poco, ¿se ve? Es un dibujo de un horizonte local, así se construye, bueno, el objeto completo de esto se hace en grande en un jardín, es el dibujo de su propio horizonte local. Esto es otro punto muy delicado, porque el horizonte astronómico es otra cosa. Después cada uno en su vivencial, en su realidad, en su escuela, en su ciudad, tiene un horizonte local que permite ver unas cosas y definir. Y cuando construimos esto,
este es el primer referencial local, topocéntrico, y aquí marcamos dónde vemos la luna, dónde vemos subir el sol, bajar el sol, sobre esta referencia local. Después esto hace parte de un mapa que puede ser la ciudad, la región, su país, su continente. Y después este pequeño horizonte va sobre el globo terráqueo puesto de manera homotética a la Tierra, es decir, mi propio lugar es un trocito del globo terráqueo. Esto es un recorrido que hemos hecho en los años. Y bueno, no sé si responde un poco a tu pregunta, cómo pasar desde el local topocéntrico a una visión más grande y sobre toda la Tierra. Asumía ese proceso que están comentando. O sea, mi pregunta tal vez era más de detalle respecto a los obstáculos epistémicos concretos que uno observa en todo el proceso, ¿no? Pero en particular respecto a la primera etapa, lo que sí me parece, siguiendo un poco la línea de Néstor, es que en el sistema educativo formal hay oportunidades para introducir cosas como esas. Por ejemplo, en el caso en la provincia de Buenos Aires, suele ocurrir en las primeras etapas, en el jardín de infantes, el primero o segundo grado, que se recorre el barrio de la escuela con los niños y se los lleva a reconocer el paisaje local terrestre. Yo creo que ahí hay una gran ventana de oportunidad para incluir el paisaje local celeste en ese contexto, ¿no? Y tomar como primera etapa. Pero nada, me refería a qué experiencias personales tenían ustedes con esos obstáculos epistemológicos concretos al pasar de una etapa del trabajo a la otra, ¿no? Entre las distintas etapas del trabajo. De acuerdo con lo que dice Nicoleta y bueno, con todo esto que estamos conversando, mi experiencia es que los obstáculos epistemológicos esto es como la inercia en la naturaleza, ¿no? Si uno quiere un cambio rápido, la reacción es la derivada de lo que quieras cambiar en función del tiempo es enorme, entonces la respuesta es difícil. Los obstáculos epistemológicos son trabajables muy bien cuando el proceso es gradual y de largo tiempo. ¿Se cortó? Y poner... No, sigue. Néstor, se te oye bien. Tu imagen algunas ¿Sí? veces se congela, pero se te oye bien, no te preocupes. ¿Sí? Entonces, ¿te escuchó lo de la inercia? Sí. Sí, se ha escuchado muy bien. Sí, quería comentar. Bueno, entonces tengo mucho delay. Bueno, perdón, ya terminó. Entonces, el problema es el obstáculo epistemológico se nota más, es mucho más evidente, si los procesos uno los quiere rápidos y con concreciones. En cambio, si uno se toma el tiempo y observa y gradualmente va viviendo a medida que trabaja y seguimos, se nota menos, Alejandro. No es que desaparece, pero la experiencia mía es que uno va viviendo y comprendiendo a medida que también que uno crece, ¿no? No solamente que aprende, que uno madura. Sí, perdón, no sé quién iba a hablar. ¿Puedo decir una cosa? Soy Enrica. Sí, sí. ¿Sí? Hola, Enrica. Hola, buenas tardes a todos. Yo trabajo con Nicoleta y Néstor hace años, entonces tengo mucha experiencia en el mismo sentido. Lo que pasa es verdad, pasar de la visión local a la de todo el mundo no es simple. El obstáculo es que tiene, no sé cómo decir, en esta etapa que Néstor hablaba, todos los pasajes son que se pueden entender y se pasa de uno a otro con mucha experiencia directa. Para pasar desde el plano a la esfera, tienes que compartir observaciones en diferentes lugares si quieres pasar para las observaciones. Y esto pasó en la historia, ¿no?
Y Argentina es bastante grande, se pueden hacer observaciones en diferentes lugares, bastante lejos uno al otro. Italia es más pequeña. Pero si no, como se hace muchas veces en la ciencia y también en la enseñanza, uno va a proponer una solución, como el caso del globo terráqueo. Y tú te das cuenta que explica muchas de las cosas que notaste localmente y en otras situaciones. No sé si se entiende. Entonces el obstáculo se puede pasar o porque tú construyes etapa a etapa todos los pasajes para entender, o como pasa muchas veces en la enseñanza de la ciencia, tú vas a proponer una solución, pero deja a los estudiantes que hacen todas las preguntas, las objeciones que piensan del que no lo convence, porque no entienden por qué uno tiene que tener esta visión. No sé si está claro mi pensamiento. Yo soy una física, entonces muchas veces en física pasa así. Por ejemplo, todos tenemos experiencia de desplazarse, de velocidad, de ir más o menos veloz, ¿no? Pero al llegar de eso a la definición formal de velocidad, no es sencillo. Entonces, tú puedes pasar a través de muchas etapas para construir el concepto o presentar ya la solución y decir si los niños están convencidos. Y a mí me pasó que estudiantes de la escuela secundaria me dijeron, no, yo no estoy convencido. No sé por qué a esta experiencia de mi desplazamiento directo tengo que aplicar una fórmula. Y entonces hay muchas posibilidades, etapas a pasar para introducir a esto directamente. Esta fue mi experiencia, no sé si sirve. Gracias. ¿Qué tal? Buenas ¿Otro tardes. comentario? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Quería comentar al respecto. Hola, Vita. ¿Qué tal? El profesor Néstor mencionó sobre los relojes solares, ¿verdad? Y cosas que se pueden implementar en un parque, por ejemplo, ¿no? Y no sé si es que de repente se pueda promover aquello de construcción de cosas básicas, elementales y simple, que no genere mucho presupuesto, ¿no? Quizás decir a una municipalidad, podemos construir esto o aquello, ¿no? Por ejemplo, si uno pregunta así a los niños y le dice, ¿por dónde aparece el sol en las mañanas? Y a veces no saben muy bien qué responder, dependiendo de la edad, claro está, ¿no? Entonces, de repente en un parque habría una dirección este, oeste, norte, sur, ¿no? Y por lo menos alguien que pasa por ahí ya estaría viendo que en esa dirección va a salir el sol y por esta dirección se va a ocultar el sol y ir despertando ese interés por conocer un poco más, porque a veces niños yo he tenido la oportunidad de conversar con niños de nivel de secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, primer año de secundaria y le preguntaba, ¿no? ¿Sabe por qué es solsticio o por qué se llama solsticio? No. ¿Por qué es equinoccio? No, y muchas veces la información se va perdiendo, entonces de repente en los colegios promover cosas, ¿no? De que pinten así puntos cardinales, ¿no? Es solamente pintura, trazar y letras, ¿no? Promover ciertas cositas, porque a veces no es accesible a los parques, sí, se entiende, a veces no es accesible a los colegios, pero no todos los colegios se cierran, hay colegios que a veces sí tienden a escuchar propuestas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando mi niña estaba en nivel inicial, los niños corrían y iban a pasar a otro grado, a nivel primaria,
entonces ya tenían que integrarse con los demás niños de los otros salones, ¿no? Entonces, ese cambio de inicial a primaria, siempre hay ese temor de los padres, ¿no? Porque ya van a integrar con los demás niños de los otros grados, entonces van a empezar a correr y se pueden accidentar, pero ¿cómo? O sea, hay cierto temor, tanto de profesores como de los padres. Entonces yo le comentaba a una profesora, le decía, pero ¿por qué no podemos promover de que haya juegos para niños? Porque si bien es cierto, los más grandecitos de primaria ya empiezan a jugar el vóley y el fútbol y puede caer la pelota, ¿no? Entonces, ¿por qué no se promueve eso de construir el mundo? Por ejemplo, el ajedrez. Son pequeñitos, no saben, pero están ahí, ¿no? En las banquitas solamente es cuestión de pintura, ir pintando. Es más, le decíamos, si es que el colegio no lo puede hacer, nosotros nos podemos poner a pintar. Entonces, la profesora nos escuchó y transmitió esa idea a la dirección del colegio y de pronto empezaron a pintar las bancas, ¿no? Con ajedrez y empezaron a pintar el mundo para que los niños jueguen. Ese de salta, salta, no un mundo de una tierra, sino ese de salta, salta. Después se implementar así soguitas para saltar, el saltasoga, como lo llaman. Entonces, estaba conversando también con una profesora y mencionarle de que aprovechar, por ejemplo, una pared, ¿no? Una pared y pintar, por ejemplo, el sol y los planetas a escala, porque a veces se ve muchas veces en libros, en maquetas, y representan al sistema solar todo del mismo tamaño. Muy bonito, muy colorido. Bueno, todo. eso, Adita, que estás contando, es de alguna manera, es lo que en la presentación yo ponía, materializar los conceptos que vamos trabajando o materializar las regularidades. En nuestra forma de trabajo, siempre construimos cosas en plazas o en escuelas, pero surgen luego del trabajo pedagógico. Es decir, no es que yo llego a una escuela y yo que lo entiendo voy y armo un reloj de sol y lo dejo en la escuela, como si fuese un objeto externo, sino si trabajamos con los maestros y con los chicos, ya sea una representación a escala, como decís, o un reloj de sol o un globo terráqueo paralelo, eso surge como el resultado del trabajo de un tiempo. Entonces, una vez que está construido en el patio de la escuela, cobra otro sentido. Y en nuestra experiencia, los chicos que trabajaron con ese proceso y que construyeron el globo terráqueo, por ejemplo, luego son ellos los que les explican a los otros chicos que no trabajaron nunca. Entonces, se socializa el trabajo, se socializa la información, se ayuda a aquello de que el que está al lado tuyo te acompaña en la construcción de conocimiento, etc. Eso se ve muy bien, pero tiene que ser resultado de una comunidad de trabajo que luego se abre al resto de la escuela. Así es, excelente, profesor Néstor. ¿Quién más? A ver. Mayra otra vez. Mayra Lebrón. Sí. La pregunta para, otra vez, ¿ustedes trabajan con los maestros y los estudiantes a la vez o trabajan a veces con maestros solos? Y, o sea, ¿cómo es esa dinámica? ¿Qué es lo que hacen? Cuando hicimos estos proyectos, la idea era trabajar con los estudiantes, ¿no? Porque ellos son los destinatarios, pero siempre tenemos una instancia previa que trabajamos con los docentes, de modo tal que los docentes ya vivieron ellos mismos lo que van a proponer a los estudiantes. Es decir, ningún docente le propone a los estudiantes algo que él ya no haya vivido. O sea, si yo a un chico le digo, bueno, hacer las sombras, encontrar, no sé, la simetría, qué sé yo, el docente ya lo sabe hacer. Para eso nosotros trabajamos previamente con los docentes. O sea, nunca hay algo que el docente propone sin tener idea, porque después no va a poder responder preguntas, no va a poder saber cómo planificar el tiempo, no va a poder saber hasta dónde profundizar, etc. O sea, siempre el destino son los estudiantes, los chicos, pero siempre los que son nuestros colegas, en definitiva, tenemos que tener claro qué estamos proponiendo.
En ese caso, entonces, ustedes llevan a cabo trabajan con los docentes primero, todo, digamos, todo el material, todos los conceptos, y luego entonces llevan eso, ustedes van directamente en la escuela con los niños, con los docentes, todos a la vez, haciendo el proyecto escolar o comunitario, como lo En hayan realidad planificado. no, en ¿No? muchos de estos proyectos los que van con los niños son los maestros, Ah, ok. nosotros no. Ustedes no. Sí, esa era un poco la idea, que como A a ver, la hora hay, de ejecutar. Ajá. hay muchas variantes. Yo también trabajo con chicos y con secundarios y todo, pero si tenemos un equipo de docentes que trabaja, los que llevan al aula concreta el trabajo, quizás nosotros también participamos, pero los protagonistas son los que todos los días están con los chicos. Yo no estoy todos los días trabajando en primaria. Puedo ir y trabajar con ellos, pero quizás una vez acompañar la observación del equinoccio, no sé, pero los que están día tras día con los chicos son los maestros. Entonces los maestros son los que tienen que estar, haber vivido estos trabajos, ¿no? Puedo apuntar una cosa, que la formación de los maestros para mí es sobre todo una formación de postura, de actitud. Por ejemplo, el diálogo continuo entre observación, descripción, observación también de las cosas que no piensas ver, por ejemplo, la luna de día, o de cosas que no sabes explicar, pero lo que Néstor decía de observar y registrar con un tiempo largo, por ejemplo, para la luna, un mes, al menos, quizá más. Y ponerse en primera persona frente a las dificultades y ponerse en primera persona frente a lo que decíamos también en la mesa redonda, de que seguimos hablando del sol que se pone, que se eleva, pero después ponemos esto en diálogo con una visión copernicana, de que es la Tierra que rodea. Pero esto tenemos que ponernos nosotros primeros en lo que vemos es que estamos fijos, cada uno en su lugar de pie, en vertical con el suelo, pero estamos todos vertical en el suelo y estamos todos en todas partes. Y este diálogo entre una visión de tierra local, plana, y de tierra esférica, y de movimiento, y de lo que vemos afuera, y finalmente lo que pensamos, porque estamos convencidos de que la tierra rodea, que es esférica, pero no es perceptivamente, esto no es fácil, pero cuanto más hemos trabajado sobre la observación local, la experiencia nos dice que los maestros después son capaces de, bien convencidos, y pueden ayudar los alumnos de todas las edades a hacer este pasaje, que es un pasaje de aceptar que estamos con dos visiones en contemporánea, que no elegimos una u otra. Son las dos. Seguimos diciendo el sol sube y estamos pensando, pero no todo el tiempo, que es la Tierra que hace un movimiento. Y eso tenemos que llegar a esta duplicidad que no es fácil, que es un problema muy complejo, que si los adultos no lo han vivido, quizá después con los alumnos solo son palabras, como lo decía Vygotsky. Hay palabras que son vacías, que no tienen conceptos detrás, que no tienen convencimiento profundo. Yo puedo mirar al sol que va bajo el horizonte y pensar que es
estoy haciendo esto al revés. Pero eso es después de mucha observación. Y el trabajo largo de observación directa, de día, de noche, con cosas que no piensas que ocurren. Por ejemplo, que en Italia toda la gente, los adultos también, piensan que a mediodía la sombra desaparece porque el sol está arriba en su cabeza. Y no es verdad, nunca ocurre en Italia, pero todos lo piensan. Eso de darse cuenta de lo que ocurre, la idea del fotómetro natural es fundamental. Darse cuenta de que hay paredes que nunca son iluminadas por el sol en unas latitudes o otras cosas. Y esto, así que la formación de los maestros es sobre todo de postura, de actitud a saber que en astronomía las observaciones tienen que ser muy honestas, también si tú no sabes dar cuenta de por qué esto ocurre. Y esto es otro pasaje, describir, observar, describir con registros, con palabras, y después pedir por qué y buscar por qué y hacer hipótesis. Y después con los dispositivos tenemos todo el tiempo la necesidad de inventar, porque las preguntas, los errores, la fantasía de los alumnos es infinita. Así que, por ejemplo, el horizonte local surgió de un problema de percepción de una chica que tenía un problema, y yo inventé esta idea de dibujar cada uno un trocito de horizonte, de ponerlos juntos, de ponernos al centro, de ver en pequeño lo que se ve, para responder a una cosa. Nunca lo había pensado a la mesa, no era un dispositivo inventado así, inventado reflexionando para resolver una cuestión de alumnos. Y esto pienso que es una maravilla, que ocurre todo el tiempo a nosotros que enseñamos a todos niveles, que hay preguntas, hay observaciones, hay dudas, hipótesis que llegan a inventar otras cosas. Hemos inventado un montón de la esfera lisa, todo esto. Bueno, el gnomo no, desde siempre existe, pero cuántas cosas para ayudar esta comprensión. Gracias. Y pregunto yo otra vez, un comentario último. Cuando ustedes trabajan otra vez con respecto a los maestros, que ya respondieron, los maestros, hay no maestros de diferentes niveles, el de nivel elemental, nivel intermedio, al menos aquí en Puerto Rico también maestros de escuela superior, ¿no? Así que los alumnos son desde niños pequeños, adolescentes y ya hasta 18 años, ¿no? ¿Qué ustedes recomiendan que este tipo de, ¿no? Los conceptos y todo, ya usted lo mencionó, el doctor Camino, que pues lo ideal es empezarlo desde pequeños, ¿no? Que eso sea algo acumulativo porque es un proceso lento, pero la realidad es que no tenemos siempre toda la posibilidad de irnos por toda la vida académica de los niños, los jóvenes, y a veces lo que tenemos es maestros que se acercan a nosotros pidiéndonos que le demos conceptos de astronomía para que ellos puedan utilizar en la escuela, y a mí siempre pues me gusta pues trabajar con lo fundamental, que esto que están mencionando ustedes, pero cuando son los maestros ya de nivel de escuela superior o intermedia, más bien ellos lo que están pensando es que yo le hable de hoyos negros y de otros conceptos, ¿no? Y yo sé que no tienen todavía ninguna noción de esto, que para mí es mucho más fundamental que se enseñe, que ellos tengan muy bien claro y digamos, cómo uno aborda el poder llevar esto al nivel apropiado, y digamos, uno que trabaja con maestros, si tiene que escoger, cuál sería el foco primordial para empezar a trabajar un proyecto como este.
A ver, cada país o cada jurisdicción tiene sus requerimientos. Insisto, esta propuesta que más que propuesta es contarles a ustedes, compartir en un taller a qué me dedico, digamos, yo hago esto. Ahora, también enseño agujeros negros y evolución estelar en escuela secundaria, pero ¿cuál es la estrategia? Es todo lo que se enseña ahí no es observable a ojo desnudo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es hablar de agujeros negros, hablar de nebulosas, de evolución estelar, de exoplanetas, etcétera, pero por lo menos yo lo que hago es trabajar sobre los objetos que están en el cielo del lugar donde vivo. Entonces decir, bueno, si yo tuviera ojos para ver, ¿hay nebulosas en el cielo de la Patagonia? ¿Hay exoplanetas? ¿Hay supernovas? ¿Hay, no sé? Sí, bueno, entonces estudiamos esas. Es decir, no es que no se debe trabajar agujeros negros en la escuela, o que si un docente, se puede hacer nosotros, podemos hacer un curso de formación docente sobre astrofísica, sí, claro, pero son cosas diferentes. Al principio, al finalizar la presentación en el PowerPoint, yo decía, para mí, que soy astrónomo, debiera todo astrónomo manejar completamente esto que yo acabo de proponer. Y luego, todo lo demás. La viceversa está equivocada, para mí. Es decir, si yo a alguien que maneja la supertecnología y que en una escuela secundaria es capaz de enseñar cómo calcular, no sé, el corrimiento al rojo de una galaxia, luego yo va conmigo al campo, pongo un palito, una varilla y miro una sombra, y no puede construir un concepto, eso está mal. Para mí, ¿no? Está claro. Es decir, esto tiene que ser una continuidad, como lo fue en la historia. O sea, el problema es que en la historia hubo un quiebre. Después del Renacimiento y después de que empezó la gran carga de matemática y la gran carga de tecnología, es como que el cielo, la vinculación con el cielo, tanto personal como también académica, se fue perdiendo. Entonces, nosotros podemos hacer un curso de formación docente mezclando los maestros de todos los niveles. No hay ningún problema porque cada uno llega hasta el nivel que corresponde a los chicos con los que va a trabajar. Y puedo hacer un curso de formación docente en astrofísica, sí, pero previamente hacemos algo de esto. Porque no puede ser que hablemos de objetos que están en el cielo y yo no tenga ni idea de lo que es el cielo. O sea, después hablan de ascensión recta y declinación y no tienen ni idea de lo que es el azimut y la altura. Entonces, ese es un serio problema. O sea, porque si no estamos hablando de sistemas de coordenadas y sistemas de referencia súper elaborados y después, con los pies en la tierra, no sabes qué hacer con el cielo. Bueno, eso es lo que en mi forma de trabajo no es adecuado, ¿no? Una pregunta, doctor. ¿Puedo Bueno, compartir aquí algo? hay varios astrónomos. Una pregunta, doctor Sí, Camino. manden. ¿Ustedes tienen algún tipo de actividad o relación con las escuelas formadoras de docentes? Sí, poca. Tenemos un problema que es en todas partes pasa lo mismo, que es que, por ejemplo, en nuestra provincia, en Patagonia, eh, se implementó astronomía en la escuela secundaria, pero en las instituciones de formación de profesores no hay astronomía. Entonces, los profesores, que típicamente son profesores de física, que tienen que dar astrofísica en la escuela, nunca vieron un contenido en su formación docente. Entonces, ese trabajo de fortalecer la inserción de al menos algo de astronomía en la formación docente es un trabajo pendiente todavía. Pero sí, tenemos vinculación y tenemos contacto. Lo que pasa es que el contacto muchas veces termina siendo personal. O sea, yo tengo vinculación con una institución y hago cosas con esa institución. No es estructural. ¿Se entendió o se cortó? Se entendió, no te preocupes. Sí. Oh, claro. Están todos congelados. ¿Hugo está bien?
Gracias, muchas gracias. Marlene. Néstor, sí. Pues quería comentar un poquito por las preguntas que han estado haciendo. En Colombia, en Bogotá, hablo de Bogotá, que soy de la ciudad de capital, en muy pocos colegios de bachillerato o primaria existe la asignatura de astronomía. Más bien lo que desarrollamos aquí son clubes de astronomía. Mi experiencia es que yo tengo un club de astronomía en donde hay niños desde primaria hasta el último año de bachillerato, en los que ellos van a ese espacio a aprender diferentes cosas. Lo que hacemos nosotros, los profesores que de pronto estamos vinculados en este momento también con el Planetario de Bogotá, es que nos formamos en diferentes áreas de la astronomía, en diferentes temas de la astronomía, y eso es lo que hacemos con los estudiantes sin tener una formación como clase, como la matemática, como la física, como el español, etcétera, etcétera, sino que tenemos unos espacios para aquellos chicos que les gusta integrarse en estos aspectos de la astronomía o en los temas de la astronomía. Y muchas de las cosas que ustedes han mencionado son las que hemos utilizado nosotros para formar a los estudiantes en los temas de astronomía. Lo de NACE acabamos de hacer hace una semana, el curso con Planetario. Muchos profesores nuevos se han vinculado también porque hemos tratado de que nos conozcan y vean la potencialidad que tiene la astronomía dentro de muchas áreas de conocimiento. Néstor también ha estado aquí, y Nicoleta, etcétera, compartiendo con maestros en diferentes instancias, y no solo de la parte escolar, sino de la parte universitaria. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros debería buscar esos espacios, estos momentos como estas reuniones que hemos tenido en esta semana. Son cosas que debemos tener en cuenta para transmitirle a los estudiantes. No necesariamente somos astrónomos, yo soy física, pero hay muchos profesores de otras áreas que se dedican a la astronomía. Entonces, es un poquito ponerle ganas a esto. Muchas gracias. ¿Puedo hablar un momento? Perdonad, pero me ha gustado ver que la situación bueno, me ha gustado no, pero quiero decir que la situación que tenemos en muchos países es común. Es decir, en España también nos pasa lo mismo. El profesor tiene que explicar algo que no está en su formación previa. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los profesores ese tema, entre comillas, se lo saltan o salen del paso como pueden. Es decir, hay una solución para algunos, que es coger a los niños, se los llevan al planetario, les hacen 2 o 3 sesiones y con esto ellos ya han cubierto con la astronomía. Entonces, es verdad que una solución es la voluntariedad del profesorado, de lo que decía Marlene, asistir a cursos de formación, etcétera. Pero es que de alguna manera lo que no se puede hacer es exigir a la gente que explique algo que no sabe y no prever la formación de esas personas. Entonces, yo creo que ahí hay un problema serio y que además, por lo que yo veo, lo tenemos muchos países. Es decir, que la solución siempre al final acaba en la buena voluntad de los profesores que en sus horas libres, en sus tiempos de vacaciones, acaban formándose y adquiriendo unos conocimientos que de alguna manera les tendría que ofrecer aquel que luego les exige que expliquen, ¿no? Es decir, si les explican, les exigen que expliquen contenidos de astronomía, astrofísica, etcétera, bueno, ¿y dónde los adquieren? Porque entonces pasa lo que pasa, es decir, bueno, yo no sé en vuestros países, pero en mi país hay libros de texto con contenidos de astronomía que tienen errores. Entonces, el profesor, ¿qué puede hacer? Es decir, yo recuerdo haber presentado
en un congreso en que participé, estaba en Nicoleta, era en Roma, creo que lo organizó ella, y presenté precisamente un póster de una serie de errores que había en el libro de texto que tenía mi hijo en aquellos momentos en el colegio. Había solo 2 páginas de astronomía, solo 2 páginas, y con 2 páginas hice un póster, porque es que había un error detrás del otro. Entonces, bueno, no sé. Perdonad, ya sé que no es un poco la sesión del psicólogo, pero es que a veces vale la pena también compartirlo un poco, ¿no? No sé. Si me permitís, apuntando en lo que estaba comentando Rosa María, el gran debate sobre los currícula escolares a distintos niveles es tan diverso como la diversidad de países y sistemas de educación. Esto es así. Entonces, el gran debate de fondo es la formación del profesorado. Es decir, no solo en el campo específico de la astronomía, es mucho más amplio desde mi perspectiva. Es decir, estamos preparando a los maestros, a los profesores, para abordar metodologías diferentes. Por ejemplo, pues, la observación de la naturaleza. La observación de la naturaleza, la observación, como ha dicho Néstor, ¿no?, del movimiento del Sol, ¿es algo de astronomía? ¿O es de matemáticas? ¿O es de ciencias naturales? ¿De qué es? Esta es la cuestión para mí de fondo. Y un maestro bien formado pues debería poder abordar este problema. No problema, esta bendición que nos da la observación del cielo desde mi punto de vista. Yo creo que ese es el problema de fondo, ¿no? Sí, deciros que he disfrutado muchísimo en esta sesión, como hacía tiempo. Yo quería felicitar a Néstor porque lo quería decir antes, pero luego han empezado otros a decir otras cosas, me ha parecido que cortaba, pero me ha encantado la presentación que has hecho, me ha gustado muchísimo la esfera esa blanca, yo no la conocía. Bueno, se la vi a Nicoleta en lo que me mandaste para el librito ese de la Tierra Paralela, y vi que ponía que era una cosa que estaba haciendo con Néstor y tal. Me encantó lo que vi hoy, me pareció muy bonito, y luego me entusiasmó, eso ya es de formación profesional total, las cónicas que sacaste. O sea, las cónicas esas de la hipérbola, la recta, la elipse, me pareció una preciosidad. Entonces, bueno, ahí, buena, muy bonito. Ahí comprender cuál es la generatriz, cuál es el vértice, cuál es el plano que corta, es maravilloso y es complejo, ¿eh? Y en los libros no está. O sea, eso es algo es algo que trabajamos porque a su vez está la simétrica en el otro hemisferio, ¿no? Claro, es realmente muy interesante y no está desarrollado en los libros. Así que vale la pena. Yo recuerdo que hice un post hace muchos años en un congreso, en Japón creo que era, sobre esto, y bueno, recuerdo que había unos cuantos japoneses que se pararon. Claro, no pude hablar con ellos porque yo no hablaba japonés, pero me ha encantado, es decir, lo he visto muy, muy, muy bonito porque nunca lo había visto materializado, ¿me entiendes? Es decir, una cosa, yo misma había hecho dibujos y tal, pero construirlo con las piedras, las cuerdas, me ha gustado. Entonces, enhorabuena. Bueno, ahora ya me voy a callar, no sea que os vuelva a romper la cosa esta. Antes se me ha roto a mí, estoy con otro ordenador, se me ha estropeado la cámara cuando la foto. Yo estoy gafe hoy tremendo, o sea que ya me callo y va. Bueno, antes que se nos corte o que ya nos quedan menos de media hora, vale decir que todo esto que conté, y más todo lo que bueno, ustedes mismos han hecho, ¿no? Nicoleta, Rosa, etcétera, pero todo lo que yo conté, todas las publicaciones son libres de acceder. O sea, están las publicaciones de los proyectos Analema, Relojes de Sol, el equinoccio de 2019, la esfera lisa, bueno, y globo terráqueo paralelo, hay muchas cosas escritas por Nicoleta. O sea, todo eso es material disponible de libre acceso, entonces eso o lo buscan en internet o nos escriben a nosotros y está todo.
en el tema de los proyectos de 2 años, que empezamos con un gnomon y terminamos con un reloj, hay toda una revista que cuenta cómo fue el proceso, en donde están todos los chicos de todas las escuelas en fotos siguiendo esa secuencia, ¿no? O sea que material hay muchísimo. Solo hay que ponerse a trabajar, nada más. Una cosa desde la esfera lisa es que cada vez que hay una esfera puesta al sol, se puede hacer esta observación que Néstor empezó en una esfera blanca, es más evidente. Pero después que él me mostró esto, las encuentro en todas partes. Por ejemplo, en Barcelona, ¿te acuerdas? Cerca del zoológico, es una esfera solo con el Ecuador. Y después estoy pensando, cuando tú hablabas estaba pensando en lo mismo. Lo que pasa hay es en que todo el mundo. Hay en la antigüedad, yo los había estudiado como la esfera de Matélica, esferas con puntos, hay un montón. La de Barcelona es un reloj. ¿Cómo? La de Barcelona creo que es un reloj. Sí, pero es un reloj que no tiene gnomon, solo tiene una esfera y el sol marca, y con el terminador se marcan las horas en el Ecuador, porque está inclinado como de manera homotética a la Tierra, como el globo. Tienes razón, pero el municipio plantó unos árboles y está completamente tapado, es decir, que no le da el sol nunca. Es una pena y además supongo que más bien la humedad esa la destruye que otra cosa. Es una verdadera pena, pero es una preciosidad, sí. Cuando tú hablabas me acordaba de esto que vimos juntas. Perdón, no quiero hablar más. Sí, es que cuando uno empieza a ver el mundo de esta manera, toda sombra te dice algo, toda pared te dice algo, toda esfera, que son esferas ornamentales, dice algo, y uno las mira y las lee. Yo, qué sé yo, ¿se acuerdan en el pasado cuando íbamos a los aeropuertos? Cuando veíamos las esferas esas, era un chiste, una broma. Cuando veíamos las esferas que protegen los radares, gigantescas esferas que protegen los radares de aeropuertos, bueno, yo un día quise sacarle una foto a una de esas y casi me matan porque no se puede andar sacando fotos a lugares protegidos por el ejército y esas cosas. O sea, uno ve esferas en todas partes ahora y las ve trabajando iluminadas por el sol. Y entonces eso es maravilloso porque se puede hacer astronomía en todos lados. No hay que comprarse un dispositivo tecnológico. Se puede hacer esto que estamos contando en todos lados. Porque en un equinoccio, la sombra que da un gnomon, la punta de la sombra que da un gnomon, marca una línea recta. Pero no es el gnomon el responsable. Es el sistema Tierra-Sol. O sea, todo objeto, absolutamente todo objeto que dé sombra, el extremo de la sombra, y cada porción de su sombra, de decir, bueno, a ver, la arista del edificio donde yo vivo, Repetimos. la avenida, ahí sí te perdimos, hay Néstor. posibilidades para hacer astronomía. Ahí sí te perdimos un ratito, no sé qué estabas diciendo y te quedaste congelado. No. Néstor, se te entrecorta. ¿Se cortó? Sí. Ay. Bueno. Díganme. Ahora sí, trata. Nicoleta, yo a ti te oigo bien, ¿eh? Sí,
No, es Sí, Néstor que tiene... problemas con la conexión a lo mejor. Sí. Néstor se le corta. Sí, sí. Y se ha bloqueado también la imagen. Hablen ustedes, por favor, los escucho. Sí, yo creo que Néstor, lo que estaba explicando es algo asombroso, ¿no? Que es que, claro, cualquier sombra, la sombra de un edificio, la sombra de una farola, la sombra de cualquier cosa, en cuanto tienes esa clave, te da una información increíble. Yo ahora he descubierto una cosa a medio camino entre pues, la antropología, la astronomía, muchos pueblecitos de mi región que hay un crucero de piedra en alguna plaza o incluso a la entrada, a las afueras, que era un sitio simbólico de la ciudad, donde se impartía justicia, donde me he dado cuenta que muchos tienen una inscripción en el suelo, y me he dado cuenta que son marcadores del mediodía, cuando la sombra de la cruz está justamente entre esas dos rayitas, entonces justamente el sol está pasando por el meridiano. Claro, la gente tenía que ser, bueno, el reloj, al fin y al cabo es una línea meridiana, un marcador, ¿no? del mediodía. Yo creo, bueno, pues esas cosas se hacían en el pasado y ahora pues nos sirven para enseñar o para divulgar, y yo creo que, bueno, eso es fantástico. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Badajoz. Badajoz es una ciudad que está justo en la frontera entre España y Portugal. Yo quería señalar en este sentido que una cosa que sí me parece importante es tener en cuenta que no todos los modos de interpretar estas relaciones entre las luces y las sombras, en términos astronómicos, no todos apelan al modelo esférico, y que de hecho muchas de las culturas a las que estamos haciendo referencia no tienen una lectura esférica de estos fenómenos, y sin embargo también hacen su astronomía utilizando todos estos recursos e interactuando con el paisaje con sus propios intereses, apelando a otros modelos. Por eso también creo que extrapolando un poco esa idea a veces, para pensar en esas primeras etapas que discutíamos, a veces es importante pensar las dificultades no solo en términos de errores cognitivos o de barreras epistemológicas, sino también de modelos alternativos, muchas veces que vienen de la socialización primaria y de los intereses primarios que uno aprende en su familia, que no necesariamente son simplemente ignorancia o no mirar, es qué mi cultura me dice que es importante o interesante y a qué le prestamos atención. No todos prestamos atención. De hecho, por ejemplo, es muy poco frecuente en culturas fuera de Occidente que lo que a nosotros nos parece tan relevante, que es el equinoccio, en términos, por ejemplo, de sombras, es muy poco frecuente encontrárselo. Uno encuentra otro tipo de marcaciones, por ejemplo, que ya solemos llamar nosotros ahora equinoccio medio temporal o equinoccio medio espacial, que no son el paso por el punto vernal y que atienden a otras cuestiones. Entonces, ahí a veces me parece que también hay que prestar atención a esas cuestiones que pueden permitirnos dialogar con otros modos de organizar esa misma información. ¿Se escucha ahora? ¿Sí? Ahora Nico, Sí, ahora vamos sí. a ver hasta cuánto sobrevivo sin video ahora. Total, lo que hay que ver no es muy rico, que digamos, pero... gracias, Alejandro, por el comentario, porque en esta secuencia que decíamos, hay un paso en que el aspecto de modelización con respecto a nuestra cultura científica, por así decir, se nota el paso. O sea, cuando yo dejo de estar en el suelo registrando variación de regularidades de sombra y de luz y paso a la esfera lisa o a la esfera lisa todavía no, porque es un objeto del suelo. Yo podría ser un zapallo, la esfera lisa, y no habría problema. Pero cuando asumo que esas regularidades se leen desde una visión externa al planeta, entonces tengo la visión dual que nosotros trabajamos siempre, que es al mismo tiempo poder vivir lo local y lo planetario sin conflicto. Ahí hay una modelización que es propia de nuestra epistemología. Eso está totalmente claro. Lo que pasa es que una es condición necesaria para la otra.
O sea, si vos no sabés observar tu entorno natural, no conoces tu horizonte, por consiguiente no podés hacer marcadores espaciales acordes a lo temporal, lo otro no es posible. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que un poco a lo que apuntaba mi pregunta inicial es que efectivamente es condición necesaria, pero no suficiente. Claro. Y que lo que motiva el pasaje a ese otro modelo, a ver, creo que hay un punto. Enseñar estos contenidos es importante y nos parece importante porque construye una visión de mundo, una mirada sobre el mundo y un modo de experimentar mundo. Independientemente de que muchos de estos contenidos, estos estudiantes no los van a usar en su vida cotidiana. El pasaje a este modelo, no local. Ahora, entonces tenemos que repensar cuáles son las motivaciones que a alguien lo va a llevar a embarcarse en el esfuerzo intelectual de cambiar un modelo que le está funcionando perfectamente y acoplarlo a un modelo dual que implica un grado de complejidad mayor, solo por esta dualidad ya. ¿Cuáles van a ser las motivaciones emocionales y pragmáticas, si se quiere, pero que son más difíciles de encontrar? O sea, ¿cuáles van a ser esas motivaciones? Y conectar esas motivaciones con sus historias personales, sus historias culturales locales. Ese paso me parece que justamente no es trivial y es un paso súper importante cuanto más querramos llevar esto en serio. Está claro que en la historia de la humanidad, los patrones espaciales y temporales eran locales al principio. Solo cuando se empieza a viajar y se empieza a compartir y se empieza a recorrer la zona aledaña y el planeta, empezás a necesitar vincularte con los demás. O sea, si uno viaja o si uno accede a darse cuenta que entre nosotros, por ejemplo, uno tiene sueño porque es la noche, el otro tiene sueño porque es temprano, el otro está almorzando. ¿Eso cómo lo explicás? Localmente no se puede. Entonces, si uno está construyendo una mirada que es acorde a una especie de globalización o de grupo social que recorre el planeta, bueno, ahí sí se hace interesante. Ahora, si yo vivo en mi lugar y no me muevo de mi lugar y no lo necesito para nada, como yo conozco mucha gente donde yo nací en el campo, esto, como decís Alejandro, no tiene ninguna seducción para pasar a la visión global externa, ¿no? Es que incluso para quien viaja, o sea, pensemos en toda la gente de la que estamos hablando, que viaja intercontinentalmente, pero que no integra esa visión esférica a su experiencia real, cotidiana, de lo que ocurre allí. O sea, hay muchas maneras en las que los seres humanos conceptualizamos nuestra experiencia del mundo. No todas necesariamente implican una lógica uniforme que gobierne todas nuestras experiencias. La mayor parte de nosotros en muchos ámbitos de nuestra vida usamos lógicas parciales que cubren algún aspecto de la experiencia y otros no. Y otros, bueno, discurren. Entonces, justamente creo que como en este caso muchas veces, o sea, creemos que es importante hacer este aporte o aportar este modelo, pero nos vamos a encontrar muchas veces con que los estudiantes no tienen esa motivación ni pragmática porque no les resulta necesario, habrá que construir esa motivación emocional e intelectual para que se dé ese salto. Entonces creo que ahí, o sea, personalmente mi experiencia docente en estos campos es el gran desafío, o sea, la construcción de eso. Creo que la propuesta de ustedes, porque tiene un contacto mucho más cercano a la materialidad de la experiencia de horizonte o local. Pero, o sea, ese punto creo que es como un punto crucial. Totalmente. Tenemos 10 minutos. ¿Volví? ¿Quién quiere hacer otro comentario? A ver. Pregunto yo otra vez. ¿Cuáles podrían ser esas motivaciones que lleva a la gente a interesarse o a aceptar o no, a vincularse con eso que uno le quiere presentar? ¿Cuáles son? Porque a la hora de la verdad uno quiere estimular y que la persona trate de buscar esas motivaciones para que entonces el ejercicio, lo que vayas a hacer, sea efectivo y sea aceptado y pues poderlo hacer realmente.
Contestá, Alejandro. Yo lo único que te puedo decir, esto, si querés, tal vez es muy antropológico. O sea, primero no creo que exista una receta universal. Se corta el audio, O sea, no lo escucho creo bien. que el punto de partida de eso es conocer a quién le estás hablando. Hola, hola. Sí, Hola. sí, dale, dale. Hola, hola. No, decía eso, que me parece que justamente que no hay una receta general y que la clave pasa por conocer, primero escuchar quiénes son estas personas a las que le estamos hablando. Hola, hola, creo que se colgó. Sí, dale, dale, te escuchamos. Hola, hola. No, o sea, escucho. conocer a las personas a quienes les estamos hablando y entender cuáles son sus intereses, sus modelos del mundo, me parece que es la clave fundamental. Es decir, a veces lo que me preocupa un poco como docentes es que tendemos a enseñar presuponiendo necesidades. O sea, como que nosotros ya sabemos lo que la gente necesita y lo que la gente en particular que tenemos en el aula necesita. O sea, es verdad que el sistema educativo nos obliga un poco a eso, Claro. pero nada, hacer el ejercicio de ver dónde están parados y caminar desde ahí capaz. Claro, actualmente, por ejemplo, los jóvenes, bueno, los prejóvenes, hasta los 14, 15 años, están más interesados en los juegos, ¿no? Yo tengo un hijo que tiene 14 años y le apasiona jugar PS4, y qué es lo que yo hago con él y con sus compañeros, ¿no? Les busco temas relacionados a las ciencias espaciales que les apasiona, y le han agarrado el gusto en ese sentido, ¿no? Entonces, hay formas, ¿no? Solamente hay que ver el contexto en el momento, la coyuntura también, ¿no? La experiencia que yo tengo con respecto a esto es que esta propuesta de trabajo desarrollada con adolescentes funciona muy bien si tratamos, si acompañamos a los adolescentes a que frenen de alguna manera la vorágine de inmediatez que el sistema nos ofrece. Entonces, no es cierto que no les interesa, lo que pasa es que entran en otro ritmo, en otra frecuencia, y el interés es muy profundo después, porque ven las cosas distintas, preguntan distinto, eh, proyectan distinto, a pesar de que después cuando termine se van a su casa y juegan a la Play otra vez. No es problema, o sea, no hay una eh, imposibilidad de tener todas las vidas juntas. Lo que pasa es que este tipo de propuestas prácticamente nadie se los ofrece. Entonces ese es el problema. O sea, para cosechar hay que sembrar algo. O sea, si yo me cruzo de brazo y espero que de la tierra surja el maíz, va a ser difícil. Entonces, el esfuerzo muchas veces es del docente. Y el docente es el que no tolera el tiempo de espera y el esfuerzo de sostener durante 1 año o 2 años una actividad. No es cierto que los estudiantes no están interesados. Y yo tengo experiencia con chicos, con adolescentes, con maestros, con adultos y con viejos. O sea que puedo dar fe que si uno entra en el ritmo y además conoce y escucha al otro, esto funciona. Pero bueno, hay que entrar en ritmo y a veces los que estamos en la vorágine somos nosotros, no los chicos. Sí, bueno, no sé si se me oye. Sí, Manuel. Vale, sí, pues mira, justo acabas de decir lo que estaba pensando, Néstor. Empiezo felicitándote por este rato porque ha estado muy bien todo lo que ahí has mostrado. Coincido con Rosa que me ha gustado mucho el experimento con la esfera blanca, ¿no? Y bueno, del sistema educativo español coincido también con lo que dijo Guillermo, pero ese ya es otro tema más particular, ¿no? Y mi experiencia cuando construimos el Analema fue justo la que está diciendo Néstor. O sea, que estamos hablando de Canarias, Néstor creo que dijo Patagonia, pues mi experiencia ha sido la misma. Es una cuestión más de que como docente tienes que esperar 1 año. Incluso antes comentaba una compañera de que hay una parte que son vacaciones y que hay que seguir tomando medidas, ¿no? Entonces, es difícil porque hasta que no se construye la figura,
los chicos sienten que a lo mejor no se ha acabado ese experimento, pero ellos seguían acercándose y seguían preguntándonos que qué estábamos haciendo. O sea, que yo sí creo que hay un interés, y el interés en nuestro caso además muy claro, porque ni siquiera lo habíamos planteado como proyecto con el alumnado, sino en un lugar donde el alumnado nos viese actuar a los profes. De tal manera que eran ellos, por su propio interés, los que se acercaban. Y les aseguro que fueron muchísimos estudiantes. Pero también le doy la razón a, creo que el nombre es Alejandro, no todos, y no pasa nada. No todos y no pasa nada, porque habrá gente que en su vida esa parte ni la necesita ni la quiere. Entonces, no entran dentro de sus motivaciones. A lo mejor cuando pintemos el analema, se nos van a acercar otra parte de los estudiantes que les gusta más la parte artística y que no les gusta la parte astronómica o matemática como nosotros la estábamos tratando, ¿no? Entonces, nada, reafirmarme en que sí, en que lo que dice Néstor ha sido nuestra experiencia en 1 año y pico de experimento, de que era más una cuestión nuestra que del alumnado. Yo me sumo, si puedo, con lo que Néstor dijo, que si uno digamos, tiene ese entusiasmo, esa motivación como docente, utilizar estos dispositivos. Claudia, ¿tenés para hacer positivo. Perdón, ¿tenés 2 dispositivos abiertos o está tu parlante? Porque tenemos eco. No. Bueno. Hay un eco bárbaro. No hay problema, lo escribo en el chat si hace mucho eco. No, ahora está bien. Ahora está bien. No, yo no cambié nada. A lo mejor algún micrófono por allí abierto, viste que se hace eco. No, yo me sumo a esto que decía Néstor, que por allí son los docentes los que pienso que tal vez desde el desconocimiento no apuestan a dar este tipo de proyectos a largo plazo, con instrumentos, la verdad, que tan sencillos, que pueden hacer estudios tan importantes, en especial aquellos que están en la formación docente, insistir con este tipo de aplicaciones, para que el docente que está en el aula con los niños, o con los más grandes, como dijo Néstor, en todas las edades, aplicar este tipo de enseñanza, y a lo mejor el que está en la formación, apoyarlos, hacer un apoyo, un seguimiento al docente que está en el aula, para que ellos también se animen, porque no vamos a seguir criticando el sistema, pero también muchos de los que están frente a las aulas, como desconocen los temas, entonces es una enseñanza de un picoteo de una cosa, de la otra, y van saltando de un tema a otro. Y esos proyectos a largo plazo son tan interesantes y tan productivos, muchas veces no se llevan adelante. Yo creo por eso, muchas veces por el temor al docente que está dando, que le parece que no tiene el conocimiento para avanzar y seguir con eso, y que tendría que dar otras cosas y muchas otras cosas más. Y no es así. A lo mejor un único proyecto importante a lo largo de todo el año va a enseñar muchísimo más, y los estudiantes que siempre se motivan, porque al estudiante le encanta y la astronomía siempre apasiona. Lo que tenemos que tratar es que sea el docente que los está acompañando, que les está enseñando, que sea el apasionado para contagiarlos a ellos. Bueno, era mi aporte. Muy bien, gracias. Hola. Ligia. Hola. ¿Me escucha? Les habla Ligia de Nicaragua. Hola Rosa, Beatriz y a todos. Les quiero contar mi experiencia aquí en Nicaragua. Cuando Rosa nos visitó en el 2007, posteriormente con los cursos NACE del 2010, la enseñanza de la astronomía en Nicaragua era pobre, 2 páginas, así como comenta Rosa, 2 páginas del sistema solar, del universo, pero posteriormente vinieron, con la llegada de Rosa, vinieron profesores del Ministerio de Educación, y años posteriores modificaron el programa. Y en un estudio que hice de mi tesis doctoral, cómo iban los avances de los cursos NACE, y me di cuenta de que en los programas
de educación del Ministerio de Educación, tanto desde primaria hasta secundaria, fueron modificados, adaptándolos con los temas de los cursos NACE. Entonces, involucrar al Ministerio de Educación sería bueno, y enseñarle a los maestros, y los maestros mismos los que modifican los programas de primaria, secundaria fueron modificados. Entonces, trajo algo fructífero los cursos NACE, la llegada de Rosa, Beatriz, Ricardo, y actualmente los maestros quieren más temas, quedan inspirados, emocionados, que quieren más temas. Tal vez nos comparte los temas de Néstor, Nicoleta, porque ellos quieren más cosas, y repiten los cursos NACE. Y para el 2020 lo estamos planeando, programando hacer para enero del 2021. Entonces, ahora mi pregunta es si me puedes enviar algún o los temas o la bibliografía, tanto de los temas o de las experiencias vividas por Néstor, Coleta. Lo estuve buscando ahorita en la web y solo algo así como el curso NACE. Yo les escribí ahí en el chat mi dirección de correo electrónico. La diferencia fundamental, yo puedo ofrecerles materiales o artículos de investigación publicados y las revistas, pero no tengo estructurado un curso al estilo de NACE. O sea que son complementarias. O sea, ustedes pueden, bueno, la página de NACE es pública y ahí está todo. Y después, si ustedes, vos, Licia, en particular, si escriben con algún tema en particular, les puedo mandar lo que tenga. De todos modos, la idea de este workshop, y por supuesto del simposio, pero del workshop en particular, es establecer un vínculo para que en algún momento sigamos conectados, y el solo hecho de conversar, el solo hecho de mandarnos correos o, no sé, hacer un Zoom, ojalá que cada vez menos usemos el Zoom, pero por lo menos va a ser difícil viajar a Nicaragua o que, no sé, alguien venga a Esquel, pero por lo menos podemos conectarnos. La idea es saber que podemos conectarnos y que si nos motiva discutir estos temas de enseñanza de la astronomía, de didáctica de la astronomía, tenemos puertas abiertas. Simplemente, o sea, como dijo Nicoleta, las mejores construcciones que hacemos surgen de la práctica docente. O sea, pongámonos a hacer cosas, se nos van a ocurrir preguntas, y en el proceso de responderlas vamos a crear, o a comunicarnos con otros, o a usar los desarrollos de otra gente. Y nosotros está todo disponible, así que estemos en contacto. O sea, estamos acá en estos cuadraditos negros, un montón de gente de muchos lugares que quizás no nos hubiéramos conocido de otra manera. Algo de bueno trajo la globalización tecnológica, ¿no? Lástima que fue a costa de la pandemia, pero sabemos que se puede. Entonces, y sabemos que cada uno en su lugar puede hacer cosas muy ricas. Los proyectos que les conté, los primeros proyectos, no había celulares. No es que no teníamos WhatsApp, no había celulares. Así que se pueden hacer cosas, con paciencia y con tiempo, pero se puede. Y ahora que estamos todos interconectados, mucho más. O sea, pretextos de que no podemos conectarnos no hay. Pero me parece que está bueno este tipo de reuniones para, no para cerrar un tema, sino para saber que se pueden abrir cosas. Bueno, tendríamos que ir finalizando. No sé si alguien quiere decir algún comentario más. Hay una pregunta ahí en el chat que viene desde YouTube. Sí, Mariana, más allá de las eventuales limitaciones marcadas en la formación, se necesita una adecuación curricular sostenida en mediano o largo plazo que sostenga y fortalezca iniciativas individuales.
Y no sé si llego a entender, pero me parece que está claro que debemos trabajar sobre el sistema educativo formal. También es cierto que hay que hacer muchas más cosas extracurriculares, que no son divulgación, son educación, investigación en educación en astronomía que pueden ser no formales. No es que la didáctica de la astronomía está anclada al sistema formal, no es cierto. O sea, y no es cierto que si yo hago una actividad con adolescentes extracurricular, eso es divulgación. No es cierto. O sea, podemos hacer enseñanza de la astronomía, investigación en enseñanza de la astronomía, adentro de la escuela y fuera de la escuela. Bueno, eso hay que hacerlo. Pero sí, es cierto que hay que trabajar más sobre el sistema formal. Por ejemplo, acá en las charlas que tuvimos en el simposio, nos presentaron a la recién nacida Oficina de la Astronomía en la Educación, y se supone que uno de los objetivos que tiene es trabajar con los sistemas formales, principalmente primero y secundario, de todos los países. Bueno, hay que ponerse a trabajar. Lo que pasa es que ahí, en lo que a mí respecta, hay que tener muy claro que quienes deciden o quienes deberían marcar la agenda de qué se necesita en el secundario de mi país somos nosotros y no la oficina central de la IAU. O sea, en eso Guillermo dijo claramente que las realidades son totalmente diversas, así que podemos tener lineamientos generales o intenciones generales, pero los que nos tenemos que poner a trabajar en cada país, en cada lugar, somos nosotros que no solo que conocemos el lugar, la idiosincrasia del país, los intereses de nuestro pueblo, sino que sabemos que astronomía, la enseñanza de la astronomía se hace diferente en distintos lugares. Entonces eso creo que hay que ponerlo en valor. Y después ponernos a conversar, porque podemos conversar desde puntos distintos. Fíjense los trabajos que se han presentado en el simposio. Hay cosas que yo acá en Esquel jamás podría hacer. Y creo que pasa lo mismo en algunos lugares de ustedes. El tema es que en algunos casos tampoco me interesa hacerlo. Entonces, ¿podemos conversar aún desde que hacemos cosas diferentes, con intereses diferentes? Sí, claro. Pero no hay un único diseño curricular para todos los países de todo el mundo. No debe haberlo. Pero entonces los que estamos en cada lugar tenemos que ponernos a trabajar. Bueno, si no tienen ningún comentario más, podríamos dar cierre a este workshop, que era un taller participativo de gente que quería conocerse y abrazarse, pero bueno, otra vez será. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado en el workshop, que hayan estado participando en esta actividad. Me parece un milagro que en todo este lío hayamos logrado hacer el simposio y que nos haya convocado la enseñanza de la astronomía a este nivel para conversar entre colegas y muchos amigos. Así que bueno, eso les agradezco, estamos en contacto.